Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Sutil Lozada y en este caso voy a hacer la presentación de técnicas de recompilación de información de levantamiento de requerimientos para el curso de análisis y diseño de sistemas de información. Eh, en este caso, el problema que hemos identificado, bueno, que he identificado, es que se requiere levantar requerimiento para un sistema de información. Nuestro objetivo es comprender los procesos actuales y expectativas de los usuarios, porque tenemos que entender qué es lo que está pasando en el sistema, y nuestra meta es garantizar que el sistema responda a necesidades reales de clientes y administradores, que funcione de tal manera que tanto como el cliente como el cliente como los usuarios que usen el sistema puedan utilizarlo correctamente. En nuestro caso, bueno, en mi caso, la técnica que se ha utilizado es la entrevista estructurada con el cliente, que es un método más interactivo. Los beneficios que tiene es detectar los problemas actuales, ya que el mismo cliente te puede dar un feedback, te puede decir qué cosas están funcionando y qué cosas no. Luego identificar requerimientos funcionales y no funcionales, que es lo que acabo de decir, y negociar prioridades y alcance del proyecto. Que esto puede ser como un debate de repente que si el cliente quiere aumentar mucho más ciertos puntos o hacer que se mejore, o de repente cambiar la idea de cómo funciona su sistema, ¿no? Los resultados del levantamiento, en este caso tenemos que es registro de usuarios y clientes, módulos de consulta y reportes en PDF, acceso desde navegador web, seguridad básica con contraseñas cifradas y tiempo de respuesta igual o menor a 3 segundos. En nuestros objetivos de negocio tenemos mejorar la gestión de clientes y usuarios, optimizar acceso a la información con consultas rápidas, incrementar la seguridad con control de accesos y facilitar la administración, gestión de usuarios y roles, y garantizar la eficiencia operativa, que las operaciones sean rápidas, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, bueno, en mi caso, los artefactos que hemos elaborado es primero la matriz de requerimientos. En este caso son ocho, ocho, ocho requerimientos que he llegado a ver. A ver, un ratito que quiero mover eso. Ya. Ocho requerimientos que he llegado a encontrar. Por ejemplo, el primero vendría a ser que el sistema debe permitir el registro de clientes y usuarios y eso, un caso asociado es registrar cliente-usuario y tiene una prioridad alta porque cuando tú inicias en cualquier sistema no tiene que tener un problema al momento de registrar cualquier cliente-usuario, ¿no? Eso es tiene que estar en prioridad muy importante. La otra requerimiento que es el sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión, que esto va también ligado con el anterior. Si tiene que haber un registro funcional, también tiene que haber un inicio de sesión funcional. Más que todo, el acceso al sistema tiene que ser fluido y funcional. El siguiente requerimiento es que el usuario pueda consultar información registrada. En este caso, el usuario puede subir información eh, ya sea de movimientos o temas de la empresa, y el usuario puede mantener un control o un registro, sí, mantener un control de este tipo de data, ¿no? Tiene que poder acceder. El, el otro requerimiento que es el sistema debe generar reportes exportables en PDF. Hay muchos datos que hoy en día se necesita que aún se impriman o simplemente que es mucho más cómodo verlo resumido en un PDF. Es otro requerimiento que también no es tan, no es tan importante como la zona que es de registro, pero también tiene importancia. Y lo otro requerimiento funcional que tenemos es que el administrador gestionará usuarios y roles. Esto es otro tema importante ya que eh, según nuestro sistema podemos gestionar qué usuarios son administradores y qué usuarios solamente son solo usuarios básicos, ¿no? Porque no podemos, tenemos que medir qué tipo de usuario tiene acceso a eh, a más gestión dentro del sistema, porque es por un tema de seguridad.
Luego tenemos requerimientos no funcionales todavía, que es el sistema debe ser accesible desde cualquier navegador web, que es una prioridad alta, ya que si en algún momento el usuario necesita acceder desde otro dispositivo o desde otro tipo de navegador tal vez, tiene que funcionarle igualmente, ¿no? No tiene que ser específicamente de un solo tipo de navegador. Luego el otro no funcional es el tiempo máximo de respuesta no debe superar 3 segundos. Esto a veces es también por gestión de cómo hacen las operaciones, ya que hay muchas veces que las operaciones consumen muchos recursos o son más complejas y eso hace que tomen mucho a veces más tiempo de los 3 segundos esperados, ¿no? También es gestionar con tal que el usuario se sienta cómodo, ¿no? De repente llegar a ese promedio de 3 segundos o menos, o en todo caso, buscar qué casos son los que pasa que se aumenta y arreglarlos. El otro que tenemos es las contraseñas deben almacenarse cifradas. Esto es sumamente importante ya que si tenemos nuestra base de datos o un lugar donde se almacenan estas contraseñas, no podemos no podemos dejar que las contraseñas sean tan accesibles, ¿no? Imaginemos en el caso de un descontrol de información o una infiltración de información, se llegaran a filtrar las contraseñas de usuarios del sistema, eso sería muy perjudicial. Y yo creo que sería necesario, más que todo, revisar un método muy seguro para cifrar estas contraseñas, ¿no? Y tener es la forma de cifrarlas y descifrarlas. Luego está mi diagrama UML, que en este caso solo tenemos dos entidades que son cliente y administrador. Tanto el cliente como el administrador tienen acceso al sistema. El cliente solamente puede registrar usuarios, consultar información y generar reportes en PDF, mientras que el administrador puede gestionar usuarios y configurar seguridad y bueno, como dije al principio, acceder al sistema. Y bueno, mi justificación de este diagrama es que representa fielmente la interacción del cliente y administrador, ya que tenemos que dividir que obviamente que el cliente eh, n- va a realizar cosas que son más determinadas, como que va a hacer peticiones, va a mirar información o registros que tengamos en nuestro que tengan en el sistema, mientras que el administrador va a gestionar a los mismos usuarios o el flujo del sistema. Cada caso de uso está vinculado a un requerimiento validado. Bueno, los requerimientos mencionados anteriormente que en la matriz de requerimientos, ahí también está enfocado el diagrama UML. Diagrama completo sin omitir funciones críticas. Con respecto a la matriz de requerimientos, creo que van por ahí. O sea, no se ha omitido ningún punto, ningún requerimiento. Y luego base para análisis y desarrollo posterior. Claro que esto aún hay mejora porque puede ser que la matriz de requerimiento crezca mucho más. Y bueno, en las conclusiones tenemos que la técnica de entrevista permitió información precisa. Creo que personalmente es una forma que ayuda bastante ya que tener un feedback mucho más seguido nos permite que la misma empresa o con el cliente que estamos trabajando nos brinde esta información de qué cosas están funcionando y qué cosas están fallando. Y ayuda bastante tener ese acceso a esa información, ¿no? Se evitó malentendidos en requerimientos, ya que al mismo tiempo como que uno va avanzando en los requerimientos que el cliente solicita, o sea, puedes también aclarar en caso de que no se entienda bien qué es lo que el cliente requiere, ¿no? Se priorizan las ideas críticas del usuario. eh, Obviamente el usuario va a decir qué cosas son lo que necesitan más pronto y eso también ayuda mucho a tener esta interacción, ¿no? Y la comunicación efectiva con el cliente ayuda a tener este tipo de comunicación porque, como bueno, ya se repetió varias veces, que es que es más eficiente saber qué es lo que desea el usuario o el cliente en este caso. Y bueno, esas son mis referencias. Muchísimas gracias y buenas noches, buenos días. Muchas gracias.